¿Cuántos tienen pelea en la vida? Diarias, ¿no? Continuas son. ¿Cuántas te han ganado? ¿Cuántas peleas en tu vida te han ganado, no? ¿Y cuántas nosotros hemos vencido y ganado? El Señor en este tiempo nos dio este desafío y este mensaje de poder hablar sobre las peleas de nuestras vidas. La palabra del Señor está llena de herramientas, llenas de secretos para que vos venzas cada batalla de tu vida. Si a partir de este mes, donde terminemos de hablar sobre las peleas de la vida y cómo vencerlas, aún así seguís vencido por tus problemas, por tus batallas y por las guerras de la vida, porque estás al horno. Pero te estamos dando todas las herramientas para que puedas ganar conforme a la voluntad de Dios. Así que yo tendría que ver a todos tomando apunte ahí, libreta, lapicera en mano, para que a partir de esta serie ya los problemas de la vida, ya las batallas de la vida no te ganen, sino que vos los puedas vencer. Amén. La escuchaba recién a María Inés hablando de un poquito de su experiencia personal, cómo en su vida ella era una persona almática. ¿Por qué almática? Porque en el alma residen las emociones, ¿no? Es en el alma donde las emociones se ubican, donde los sentimientos están ahí arraigados. Y ella contaba que era una persona almática, una persona emocional. Cuando a ella le pasaban cosas buenas, estaba feliz, pero cuando vivía cosas malas, estaba mal, triste, angustiada. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en la misma situación, no? Dejándonos llevar como el viento de un lado por el otro, dominados por nuestras emociones. No está mal ser emocionales, no está mal tener emociones en el alma y en el corazón, está mal cuando somos dominados por ellas, ¿sí? Porque las emociones son dañinas. La palabra del Señor dice, cuidado con el corazón, ¿sí? Sobre todas las cosas, cuídate de tu propio corazón. Habla de nuestras emociones, cuidarnos de ellas, porque si nos dejamos dominar y controlar por ellas, andamos de un lado para otro, sin un rumbo firme. Hay un video que te quiero mostrar y habla un poquitito. ¿Cuántos vieron la película Intensamente? A ver, ¿algunos? Este sector, este no, se las recomiendo. Acá es toda la parte niña, algunos no tan niños, pero bueno, el espíritu de niño lo tienen. Intensamente. Intensamente es un dibujito infantil, una película para niños. Y habla un poquito de cómo trabaja la mente humana, cómo trabajan las emociones en el ser humano y cómo domina a las personas cuando se le da rienda suelta. Estaba leyendo un poquitito en estos días el poder que tienen las emociones. Las emociones tienen un poder motor que pueden condicionar cualquier accionar humano. Tus emociones tienen un poder tan fuerte que te pueden conducir la vida. Leía un poquitito acerca de muchos dictadores de la historia, como Hitler y otros muchos más. Dictadores que a través del dominio de la mente, de controlar la mente de su pueblo, controlaban sus emociones. Y por controlar la mente y las emociones podían controlar a un pueblo. Hacía que ese pueblo, donde ellos podían controlar sus mentes y sus emociones, los siguieran y fueran capaces de dar la vida por ellos. Y podía ver a través de esto el poder que tiene la mente humana y el poder que tienen las emociones. Hay un gran dicho que dice, lo que pensás, eso sos. ¿Por qué? Y siempre yo lo digo, todo lo que entra en tu mente como un pensamiento, pasa a tu corazón como una emoción. Y lo que pasa al corazón como una emoción, pasa a tu accionar. Controla y domina tus acciones. Y quiero mostrarte un poquitito un corto de esta película, a ver si la tenemos ahí a mano. Hoy vamos a ver el round de mis emociones, cómo ganar el dominio y el control de nuestras emociones. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte... Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando desagrado toma el mando. Ella es desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, desagrado está para... Bueno... Un momento.
Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor te evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bueno, así trabajan las emociones en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. Para los que no la vieron, hoy googleenla, tienen que ver esta película porque es muy buena. Te hace entender un poquito cómo trabaja nuestra mente y nuestras emociones. Pero ahí veías, ¿no? Cada vez que pasaba algo lindo, ahí el muñequito de la felicidad venía y ponía a la persona feliz. Cuando algo salía mal, ahí venía el otro dibujito de la angustia o de la tristeza y hacía que la persona se ponga angustiada y triste. Esto es un dibujito y te vas a matar de la risa cuando lo veas, pero yo pensaba que así somos, literalmente somos así. En nuestra vida, nuestras emociones nos manejan y nos controlan. Aquel a quien vos le das autoridad en tus emociones, controla tu vida. Hay un dicho muy antiguo de un abuelo de un nietito que le pregunta al abuelo, abuelo, ¿cómo hago para controlar las emociones? ¿Cómo es esto de las emociones? Y el abuelo dice, mira, dentro de nosotros es como si tuviésemos dos lobos y se pelean entre ellos, un lobo bueno y un lobo malo, y están en continua guerra. Y el nietito le dice, bueno, pero ¿quién gana al final en esa guerra contra estos dos lobos, entre estos dos lobos? Y el abuelo le dice, gana aquel a quien vos alimentes más. A quien vos lo mates de hambre, ese va a perder. Pero a quien vos le des alimento cada día y lo alimentes, es el que va a ganar. Lo mismo pasa en nuestras emociones. Somos personas emocionales. Dios nos hizo personas emocionales. El problema es cuando esas emociones toman el control de nuestra vida. Nos dominan y nos controlan. Entonces somos personas que somos llevados de un lado para otro. No tenemos estabilidad, no tenemos firmeza en nuestros caminos, porque siempre vamos a depender de las situaciones que nos ocurran en la vida para despertar en nosotros tristezas, alegrías, furias, enojos, controlados y llevados de un lado para otro en nuestras emociones. Y el Señor Jesús quiere romper esa inestabilidad emocional. El Señor nos habla de que nosotros tenemos que tener nuestras emociones dominadas en Él, controladas por Él, para que estemos caminando en un camino firme y justo delante del Señor. Pero para eso
tenemos que dominar y ganar la batalla de nuestras emociones. Quiero darte algunos ejemplos de la palabra del Señor que nos habla un poco de personas que perdieron batallas en su vida por dejarse llevar por emociones que dañaron su corazón. El primer ejemplo que yo pensaba y encontraba era el pueblo de Israel ante Goliat. ¿Cuánto encontraron o han escuchado o han leído la historia de Goliat, el gigante Goliat? ¿Algunos la conocen? Dice que el pueblo de Israel se presenta en batalla y quiero leértelo en 1 Samuel capítulo 17, versículo 11 y 16, y habla cuando el pueblo de Israel se presenta en batalla contra Goliat, y Goliat era un gigante de 3 metros, y dice que Goliat empezó a utilizar la palabra, empezó a lanzar sobre ellos palabras de temor, de que los iba a matar, que los iba a destruir, que ellos no podían ser capaces de presentarse en batalla contra él, y dice que estuvo así hablando 40 días palabras negativas para traer temor al pueblo de Israel. Y mirá lo que dice así: cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo Goliat, se desanimaron y le dio mucho miedo. Pero el filisteo Goliat siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. El que sigue dice: Jesé había nacido en Belén de Judá, ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Sama, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Pero dice versículo 24, cuando estos vinieron a Goliat, le dio mucho miedo y huyeron. Primer ejemplo de cómo las emociones, cuando no tienen control en nuestro corazón, nos pueden dominar y puede hacer que huyamos. El pueblo de Israel, un pueblo que estaba protegido por Dios, que Dios ya había mostrado su amparo, dándole la victoria en muchas guerras y en muchas batallas. Cuando se presentaron frente a un solo hombre que solo lanzaba palabras negativas, todo un pueblo tuvo temor y huyeron. Todo el pueblo tuvieron miedo de presentarse a luchar en guerra contra este gigante. El temor es un enemigo muy poderoso sobre nuestras emociones. El temor hace que huyamos, el temor puede provocar que nos escondamos, el temor puede provocar que perdamos la batalla de nuestra vida. Cuando no tenemos dominio en nuestras emociones, el temor puede hacernos perder las batallas de la vida. ¿Amén? Tenemos otro ejemplo que es la esposa de Lot, que muestra cómo el dolor en su vida provocó que ella se encontrase paralizada en el tiempo. Dice la historia, y lo podemos leer, el versículo en Génesis 19:26, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Dios había castigado al pueblo donde ellos vivían por su gran cantidad de pecado, su gran inmoralidad, su gran rebeldía ante Dios. Y Dios dijo, yo voy a eliminar a este pueblo, voy a darle muerte, pero solo voy a salvar a aquel que sea justo. Y la única persona justa en aquel tiempo fue Lot y su familia. Pero Dios les dijo, yo le voy a dar salvación, pero ustedes tienen que abandonar su tierra, abandonar su familia, dejar todo y salir de esa ciudad y no mirar hacia atrás. Pero era tanto el dolor de la esposa de Lot, de tener que abandonar su vida, de tener que abandonar su casa, de tener que dejar a su familia, de tener que dejar el lugar donde ella nació y se crió, que desobedeció el mandato de Dios, que era no mirar más para atrás, no mirar hacia atrás. Pero ella no pudo contra eso y miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. El dolor, la nostalgia que no tiene control puede hacerte paralizar en el tiempo, te puede detener en el tiempo. El dolor de una pérdida, el dolor de una frustración, de una separación, de haber abandonado algo, el dolor no superado, el sentimiento de dolor no controlado te puede paralizar en la vida, te puede detener en ese día, en ese momento, en esa hora, en ese minuto, en ese instante donde padeciste esa pérdida, donde padeciste
ese abuso, donde padeciste esa violación, donde padeciste ese engaño, si el dolor que provocó esa situación no fue sanado en tu vida, lo que provoca en tu vida es detenerte en el tiempo. La vida te pasa por encima, los años pasan, los días pasan, pero tu corazón no sano de ese dolor, lo que puede provocar es paralizarte en el tiempo. Todos avanzan, todos crecen, pero un sentimiento sin control te dominó y te paralizó en el tiempo. Otro ejemplo que quiero mostrarte es de Pablo, el apóstol Pablo, aconsejando a los cristianos del momento. Y nos habla acerca del doble ánimo del cristiano o del ser humano. Y lo podemos ver en el siguiente pasaje, en Santiago 1, versículo del 5 al 8, y dice así: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se las dará, porque lo que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado para otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Acá Pablo les habla a los cristianos del momento acerca de la persona con un doble ánimo. ¿Sabés cuál es la persona que tiene un doble ánimo? Es la persona que tiene falta de carácter, falta de determinación en su vida. Es el hombre de doble ánimo que está inconstante en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. La inconstancia es característica del viejo hombre que no ha sido renovado por la presencia de Dios. Y acá Pablo dice, el inconstante es aquel que no cree que Dios puede hacer lo que ha prometido. La inconstancia para Pablo, o el hombre de doble ánimo, está visto como el incrédulo, como aquel que le cuesta creer. Porque si vos creíste en algo, nada ni nadie te va a mover de lo que has creído. Pero si tus emociones y tu pensamiento claudican de un lado para otro, Pablo dice que eso revela incredulidad. Y el Señor esto no lo quiere para nuestra vida. La persona de doble ánimo es la que se deja llevar de una emoción a otra, de un estado anímico a otro estado anímico, de un lado para otro. Algo que miraba sobre la inconstancia o el hombre de doble ánimo, está visto, algo que leía, investigaba, dice que está visto como un borracho, que no puede mantenerse en un camino recto, en una línea recta, sino que su estado de ebriedad lo lleva de un lado para otro, y no en un camino determinado y fijo. Así es la persona de doble ánimo, es llevado de un lado para otro. Sus pensamientos que llevan a sus emociones hace que sus emociones lo lleven de un lado para otro. Por eso el hombre de doble ánimo no es constante en nada de lo que hace. No puede ser constante. Yo conocí a una persona cristiana que venía cada semana con una noticia diferente. Ay, pastora, hoy me anoté para ser peluquero. Uy, bueno, genial, dale, metele, vas a hacerlo mejor, vas a ser el mejor en eso. A la semana entrante decía, pastora, no sabes, me anoté para ser bombero. ¡Wow! Bueno, bien. ¿Te diste cuenta que no era lo tuyo la peluquería? No. Bueno, dale, metele. A la otra semana, pastora, no sabes, me anoté para ser enfermero. Y vos decís, bueno, pará. Ya 1, 2 cambios, 3, encima cosas que nada que ver, algo pasa. Eso nos habla de una persona inconstante, una persona de doble ánimo, una persona que sus pensamientos no están firmes, por lo pronto sus emociones tampoco, y se deja llevar de un lado para otro por sus emociones, sin poder estar en un camino recto, sin poder caminar en una línea recta, sino que sus emociones los llevan para un lado y para otro. Las características de las personas de doble ánimo. Y te quiero mostrar 3 características de una persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo no puede tener una vida constante de oración. ¿Sabes por qué? Porque su mente le dice, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué te vas a esforzar a pedirle a Dios? Si cuando pediste no pasó nada. Si cuando te mataste orando por tal situación Dios no te respondió. ¿Para qué vas a volver a orar? Hoy no ores.
¿para qué te vas a esforzar? Seguí viendo la serie, seguí viendo la novela, seguí comiendo, seguí con tus amigos. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué te vas a esforzar? Si te va a pasar otra vez lo mismo. Puro esfuerzo y no vas a ver nada. Y empieza ahí la duda, a hablar a tu mente. Tus pensamientos empiezan a ser influenciados y van a tu corazón y te dicen, no tengas ganas de orar. No te pongas a orar. No te pongas porque no te va a servir para nada. La persona de doble ánimo, la persona inconstante que nos habla Pablo, generalmente es una persona que no puede tener un ritmo o una rutina de oración. También la persona de doble ánimo se ve en que seguramente tiene pecados ocultos. Y cuando hablo de pecado, no se escarmiente diciendo, seguramente un pecado sexual, porque todos dicen pecado solo en lo sexual. La persona de doble ánimo seguramente tiene pecados que nadie conoce ni nadie ve. ¿Y sabe por qué lo podemos ver? Porque ese pecado te trae culpa y te dice, ¿para qué vas a seguir? ¿Para qué buscas a Dios? Mirá lo que acabas de hacer, mirá lo que hiciste ayer, mirá cómo hablaste, mirá cómo respondiste, mirá cómo trataste a fulano o a mengano, mirá lo que hiciste cuando nadie te vio. ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a buscar a Dios? Entonces intentás buscar a Dios, pero la culpa del pecado te dice que retrocedas y dejás de buscar a Dios. Te congregás y después otra vez la culpa del pecado. ¿Para qué vas a la iglesia? Mirá lo que sos en casa, mirá lo que sos en el trabajo. Quédate en casa, no vayas a la iglesia y te quedás inconstante. Persona de doble ánimo. La persona inconstante de doble ánimo está en una lucha continua entre lo que sabe que es correcto y lo que siente su corazón. Sabe que tiene que hacer el bien, sabe que hay cosas que tiene que cumplir para agradar el corazón de Dios, pero su emoción le dice otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a esforzar tanto? ¿Para qué vas a dejar de disfrutar lo que tanto querés? ¿Para qué vas a ir a servir a Dios? ¿Para qué vas a trabajar para el Señor? La pasás mejor con tus amigos, la podés pasar mejor en casa. Dedícate a otra cosa. Y estás en esa lucha de saber lo que es bueno, pero de lo que tu corazón siente. Y querés agradar a uno, pero te gana el otro. Y sabe que me recordé que Pablo pasó por eso. Y hay un pasaje que no creo que lo tenga. Romanos 7, 23 al 25. No lo puse. Pero te lo quiero leer. Pablo dice así. Pero también me sucede una cosa, dice el apóstol Pablo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. Pablo se encontraba en la misma batalla emocional. Su mente, su conciencia le decía lo que era correcto para agradar a Dios, pero todo su cuerpo lo llevaba a pecar. Y él dice, no sé cómo salir de esta pelea, me siento como en una cárcel que me tiene atado y no me deja hacer lo bueno. Pero sé una cosa, yo sé que Jesucristo me puede traer libertad. Quizás te sentís en esa misma lucha como Pablo. Una lucha que la persona de doble ánimo se encuentra muchas veces y no podés encontrar la victoria de esa lucha. Pablo la encontró y él mismo lo reconoce. Jesucristo es el único que me puede hacer libre. Jesucristo, cuando se te revela Jesús a tu vida, cuando de verdad conoces a Jesucristo, no como una religión ni una teoría, sino como una persona real que murió por vos porque te ama y puede ser tu amigo y lo dejas ser parte de tu vida. Cuando Jesucristo se te revela de verdad, es ahí donde empezás a ganar esa batalla, donde empezás a ganar la batalla de agradar a Cristo más que de agradarte a vos mismo. Santiago 1, del 7 al 8 dice así: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada
del Señor. La persona inconstante está queriendo decir. La persona de doble ánimo, que hoy está bien y mañana está mal, que hoy está en las nubes, en el cielo y mañana en el infierno, que, emocionalmente, ¿no? Que hoy está pum para arriba y mañana está tirado en la cama angustiado. La persona de doble ánimo, que lo revela por su incredulidad, que lo revela porque no puede creer en Cristo y en sus promesas, sino que le cree más a sus emociones. Esa persona de doble ánimo no recibirá nada del Señor. Y me puse a pensar en esto. Yo digo, ¿no será que muchas veces en mi vida no recibí las bendiciones de Dios porque demostré una vida de doble ánimo? ¿No será que muchas bendiciones en mi vida yo las retuve en los cielos por ser una persona inconstante en mis emociones? Porque la palabra de Dios lo dice. La persona que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, y más arriba dice que no es confiable porque se deja llevar por sus emociones, pierde la fe y es tomado como un incrédulo. Esa persona no recibirá nada del cielo. Pero cuando vos podés confiar en Dios y no te dejas llevar por tus emociones, sino por lo que Dios te prometió, si te podés afianzar en esa promesa y en esa palabra, es ahí entonces donde desatás la bendición de Dios, desatás la bendición del cielo sobre tu vida. ¿Se entiende? Amén. Los cristianos no tenemos que ser personas almáticas. Los hijos de Dios, que creemos en Dios, que decimos tener fe en Dios, no podemos ser personas almáticas. No podemos ser personas que nos dejemos llevar por las emociones, porque eso habla que le creemos más a lo que sentimos que a lo que Dios me dice. No le podés creer más a tu situación actual que a lo que Dios te ha prometido. No le podés creer más a tu situación económica, que hoy estás mal y no está como esperás, y eso hace que te deprimas y te angusties. No le podés creer más a eso que a Dios, que Él dice que Él es el Dios de la provisión. No le podés creer más a tu situación de salud, que los análisis te dieron mal. No le podés creer más a eso y dejarte deprimir por eso. Que creer que Dios es tu sanador, que Él murió en la cruz del Calvario para vencer la enfermedad y que por la fe podés ser sano. No podés creerle más a tus emociones. Cuando le crees más a tus emociones es cuando te dejas vencer por ellas. Y cuando te dejas vencer por ellas, te transformás en una persona de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo, dice esta palabra, no recibirá nada de la mano de Dios. Mas si podés confiar en la palabra de Dios, más que en tu situación emocional, más que en tu situación real, la ventana de los cielos ya están siendo abiertas para derramar sobre vos bendición y bendición en abundancia. Amén. Podemos ver las emociones negativas, cómo afectan nuestra vida, pero también las emociones positivas pueden bendecir tu vida. Depende a quién vos le des más de comer. Tenemos un lobo feroz de emociones negativas y un lobo feroz pero de emociones buenas y positivas. A quien vos le des de comer de ellos dos van a ser los que van a ganar en tu vida, ¿sí? Médicamente está comprobado que la falta de control emocional, como la no expresión de ellos, pueden afectar tu vida para mal o para bien. Está controlado. Y ustedes los han visto, cómo hay enfermedades físicas que han sido producto de emociones no controladas. Hay enfermedades como el asma, como el cáncer, como la presión arterial, que son provocadas por el no control de las emociones. Pero si podemos dominarlas en el nombre de Jesús, creyendo y confiando que Él tiene el control de todo, tu vida puede ser bendecida. Amén. Y para terminar, quiero compartirte 3 consejos para saber cómo tener el control de tus emociones. Te doy 3 consejos y con esto termino. Pero 3 consejos que van a ser cruciales para que vos ganes la batalla emocional de tu vida y dejes de ser una persona almática para ser una persona que se maneje y se domine por el Espíritu. ¿Querés ser una de esas personas? ¿Querés dejar de ser una persona de doble ánimo, llevado de un lado para otro conforme a las emociones y tener victoria en tu vida? ¿Querés? Entonces toma apunte de estos 3 consejos. El primer consejo
es fe en la palabra. Fe en la palabra de Dios. Pero el primer secreto para tener victoria en tu batalla emocional, para tener nuestro primer round ganado en esto, es tener fe en la palabra de Dios. Y hay una persona en la Biblia que padeció un sentimiento, una emoción que desequilibró un poco su vida, pero le creyó a una palabra y su realidad cambió. Y es Pedro. Está en Lucas 5:5, traducción en lenguaje actual, y dice así: Pedro, te cuento un poquito el trasfondo, venía de estar tratando de pescar toda la noche. ¿Y pescó algo? Para lo que conocen la historia, nada. Nada. Imagínate una persona que intentó toda la noche estar trabajando ahí, pescando, muerto de frío, en medio de la noche, de la oscuridad, cansado, agotado, como ya no vio que esto no daba para más, que en esa noche los pescados se habían ido de vacaciones, no sé, pero no había nada para pescar. Dice que volvió a la orilla después de toda la noche trabajando, 12 horas tratando de pescar, sin lograr nada. Vuelve a la orilla, lava sus redes, porque es un trabajo arduo lavar las redes para un pescador de empresa ya. Lavó sus redes, la estaba guardando cuando de repente Jesús le salió al encuentro. Y Jesús le dice: ¿qué pasó? Andá y tirá tu red a aquel lado. Y Pedro le dice: Jesús, toda la noche estuvimos pescando. Y mirá lo que dice: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero, y me encanta ese pero, te voy a mostrar 3 pasajes que hablan de este pero como algo especial. Pero, si tú lo mandas, voy a echar las redes. Y en la versión Reina Valera dice: mas en tu palabra lo voy a volver a hacer. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos igual que Pedro? Frustrados de tanto intentar en la vida, de tanto trabajar para lograr algo, de meterle empeño a una situación, a una relación, a un trabajo, a un sueño, a una meta. ¿Cuántas veces nos hemos desgastado la vida por lograr un sueño, por lograr un objetivo y no haber logrado nada? ¿A cuántos le ha pasado? Aún de orar y de clamar, haber orado tanto tiempo, haber clamado tanto tiempo y no ver nada. ¿A cuántos le ocurrió? A mí me ha ocurrido. Pero cuando vos podés, en medio de tu situación emocional drástica, porque emocionalmente uno termina agotado, emocionalmente perdés la fe, emocionalmente la credibilidad perdió valor, emocionalmente estás débil después de haber trabajado tanto tiempo y no haber visto nada. Pero en medio de esa situación emocional crítica que te debilita, si tan solo podés volver a creer en la palabra de Dios y volver a intentarlo, el milagro viene sobre tu vida. Porque dice que Pedro dice: más en tu nombre, más porque tú lo estás diciendo, en obediencia lo voy a volver a intentar. Y dice que Pedro volvió a tirar las redes. Y era tanta la cantidad de peces que tuvo que llamar a otras barcas amigas para que vengan a recoger con él esa cantidad de peces. El Señor tiene algo preparado para vos. El Señor tiene un milagro preparado para tu vida. Pero para ganar la batalla, tus emociones, tenés que creer en la palabra. No hay otro remedio, tenés que creer. No importa cuánto tiempo ha pasado, tenés que volver a creer. Tenés que volver a intentarlo. Más ya no por tu fuerza, sino que ahora más por la palabra de Dios. Lo vuelvo a intentar, dijo Pedro. Y Dios le respondió. Amén. El primer secreto es creer a la palabra de Dios. Creer a lo que Él te está diciendo, a lo que Él te está instando a hacer. Si el sentir está basado en los pensamientos, como dijimos, primero el pensamiento se genera en la mente, después va al corazón y después en una acción. Entonces, si el sentir está basado en los pensamientos y este sentir me lleva a actuar de determinada manera, entonces todo comienza en la mente. Todo comienza en mi pensamiento. Entonces, si yo quiero cambiar mi emoción para que mi accionar sea diferente, primero tengo que cambiar mi pensamiento. Y la palabra del Señor me dice en Romanos 12:2,
Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tenés que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de sentir y para tener una acción de victoria. Tenés que cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Por la palabra de Dios, poniéndole fe a la palabra de Dios. Dedicar esos 5 minutos de tu día a orar y a buscar la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios es como vas a cambiar y a renovar tu manera de pensar. Amén. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el ¿qué? Pero oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar. Y por cambiar tu manera de pensar, aumenta tu fe. Y aumentar tu fe va a provocar que dejes de ser una persona de doble ánimo. ¿Sí? Segundo punto, y le voy a pedir a las chicas que pasen y que me ayuden con una adoración. Firmes en la adoración. El segundo consejo para ganar la batalla de tus emociones es que estés firme en tu adoración. Que no te dejes mover de la situación de querer adorar a Dios más allá de todos tus problemas. Y quiero mostrarte un ejemplo en Daniel, capítulo 3, versículo 18, donde Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, fueron echados en un horno de fuego. Estaban siendo amenazados con ser echados en un horno de fuego si ellos no adoraban al rey del momento. Pero estos muchachos creían en Dios y eran fieles a Dios. Y ellos dijeron, ante nadie nos vamos a postrar a adorar, solo ante nuestro Dios. Y mirá lo que dicen. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey, su majestad, eso no es algo que a nosotros nos preocupe, el que nos quieras meter en un horno de fuego. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, si Él no nos quisiera liberar, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro a la cual vos querés que nos inclinemos. Acá los amigos de Daniel estaban diciendo, mira, nosotros al único que adoramos es a Dios. No importa la circunstancia que nos toque vivir. Es más, no nos preocupa. ¿Nos querés matar quemados? Matanos quemados. Nuestro Dios nos puede librar de ese fuego. Y si aún así Dios no nos quiere librar, que seguramente tendrá un propósito si no lo hace, aún así lo vamos a adorar. El segundo consejo para que venzas la lucha de tus emociones es que en medio de tu dolor, es que en medio de tus temores, es que en medio de tu necesidad, en medio de tu enfermedad, en medio de la batalla emocional en la que estés, no dejes de adorar a Dios. No dejes de adorar a Dios. Satanás lo que quiere hacer en medio de esa batalla es que dejes de adorar a Dios, es que te hagas débil para que no tengas fuerza de adorar a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Él no quiere que adores a Dios? Porque Satanás era un ángel de Dios. Era creación de Dios, un ángel de Dios que dirigía la adoración en el cielo. Pero como su orgullo le hizo descender a lo que hoy es, Él no quiere que el ser humano adore a Dios. A Él le revienta cuando el cristiano se levanta a adorar a Dios. A Satanás le revienta cuando vos, en medio de tu situación dolorosa, te levantás a adorar a Dios. Él quiere evitarlo. Él quiere que no lo hagas. Él quiere que te mueras en tu dolor. Él quiere que te mueras en tu situación emocional que te está dominando. Pero cuando en medio de ese dolor vos te podés levantar a adorar a Dios, cosas comienzan a ocurrir. Mirá lo que le pasó en el pasaje en Hechos 16, 25 y 26. Muestra cómo Pablo y Silas estaban presos y encarcelados y con cadenas atados. Mirá lo que dice. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron.
El poder de una adoración. Cuando vos en medio de tu situación podés levantarte y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el ambiente espiritual empieza a ocurrir libertad. Las cadenas que te ataban de dolor y de amargura se empiezan a quebrar. Las cadenas que te ataban y te encarcelaban en tristeza, en depresión, en desesperación, empiezan a romperse. Se empiezan a abrir las puertas de tu cárcel emocional. Cuando en medio de tu batalla emocional vos decidís seguir adorando a Dios y no dejarte derribar por esa situación, empieza a haber libertad en tu vida, empieza a desatarse un milagro en tu vida. En esta tarde quiero incentivarte, quiero motivarte, quiero impulsarte, que no importa la situación que estés viviendo, adora a Dios. Aunque no entiendas nada de por qué te está tocando vivir lo que te está tocando vivir, no importa, adora a Dios. No dejes de adorar a Dios, porque es el único secreto para que las cadenas que te están atando se quiebren. Es el único secreto para que las puertas de tus cárceles espirituales y emocionales se abran. Poder adorar a Dios en medio de la dificultad tiene poder liberador. ¿Lo puedes creer? Yo te invito a que te pongas en pie. Porque quiero que lo empecemos a hacer en este mismo instante. ¿Cuántos en esta noche llegaron acá con una circunstancia difícil? Levanta tu mano. Vamos, con fe, porque este es tu momento para experimentar el poder de Dios. Amén. ¿Sabe lo que me enseña esta palabra? Que no importa si te salvan del horno de fuego, no importa si viene el milagro, no importa si Dios te sana, no importa si viene la provisión de Dios o no viene, no importa si la situación en casa se arregla o sigue igual, no importa. Lo que nos tiene que importar es que tenemos que seguir adorando a Dios. Es que le tenemos que mostrar a Satanás que no va a haber situación que él haga en mi vida o la provoque para evitar que yo adore a Dios, porque yo lo voy a seguir adorando. ¿Sabes qué? Eso es tener carácter. ¿Sabes qué? Eso es tener determinación. ¿Sabes qué? Eso es no ser una persona de doble ánimo. Eso se llama fidelidad a Dios. No por lo que Él me pueda dar, simplemente por lo que Él es. Él es papá. Él es Dios, Él es Rey. No me importa más nada, no me importa si recibo de Dios el milagro, no me importa si me responde o no, no me importa si tengo que pasar tiempos de paz o tiempos de guerra, no me importa, yo solo sé que Él es Dios. Y esa seguridad en mi espíritu va a hacer que yo pueda adorarlo, sea que las cosas estén bien o sea que las cosas estén mal. Amén, ¿lo podés creer? Yo quiero cantar esta canción que cantamos al principio, Alaba a Dios. Quiero que todos la cantemos, que le empecemos a decir a Satanás, conmigo no vas a poder, a mí no me vas a dominar, a mí no me vas a encarcelar, no vas a poder impedir que yo adore a Dios. En medio de mi problema, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad en casa, de la situación adversa en mi hogar, yo voy a adorar a Dios, porque yo sé que Él está haciendo algo en mi vida, yo sé que Él va a empezar a hacer un milagro, pero yo mientras voy a esperar, voy a adorar a Dios. Mientras yo espero el milagro, voy a adorar a Dios. Esto no termina acá. Esto no termina acá. Te di 2 secretos. El primero era ponerle fe a la palabra de Dios. Es llenar tu mente con pensamientos de bien que vienen de la palabra de Dios. Es dominar tu mente para dominar tus emociones y tener control en tus acciones. El segundo era lo que estuviste haciendo, adorar a Dios, sea cual sea la circunstancia de tu vida. Pero hay un último, que es tener los ojos puestos en el objetivo. Es tener tu mirada puesta en el objetivo a alcanzar. ¿Y sabes quién nos da ejemplo de esto? Jesucristo. Porque ahí en medio del momento donde Él estaba siendo apresado para llevarlo a morir en una cruz, Él también sintió dolor y desesperación, como vos muchas veces lo sentiste. Él sintió dolor porque sabía lo que le estaba esperando. Pero Él dijo, mira lo que dice este pasaje bíblico. Jesús se alejó un poco de ellos, de sus discípulos, y se arrodilló hasta tocar el suelo, con la frente, y oró a Dios, diciendo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo
quiera, sino lo que tú quieras. Jesús se encontraba en el mismo sentimiento de dolor que vos y yo, en el momento de la pérdida, en el momento del sufrimiento, en el momento de dolor, sabiendo que lo estaban tomando para clavarlo en una cruz. Pero Él dijo, yo tengo un objetivo que alcanzar. Más allá de este momento de dolor que tengo que padecer, que ojalá Dios me libre de él, pero no quiero que se cumpla mi voluntad, sino la de Dios. Y la voluntad de Dios era morir en la cruz por vos y por mí. Él sabía que si Él no moría en la cruz, nosotros no tendríamos salvación, pero el haber puesto sus ojos en el objetivo, en tu salvación y en mi salvación, hizo que Él tomara fuerza para ser tomado y llevado a esa cruz y ser clavado en esa cruz por vos y por mí. ¿Sabés que este es el secreto para salir en victoria en tus emociones? Saber para qué fuiste llamado. Saber cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el propósito de tu vida. Jesús sabía que el propósito era morir en la cruz para que todos nosotros hoy estuviésemos acá. Eso le dio fuerza para vencer a la emoción de sufrimiento que estaba golpeando su corazón. ¿Sabes por qué muchas veces tus emociones te ganan? Porque todavía no conociste el propósito de tu vida, porque no tenés un objetivo que alcanzar. Dicen los que saben que los hombres que fueron a la guerra, en su porcentaje mayor, sobrevivían aquellos que tenían un porqué volver a casa. Sobrevivían más aquellos hombres que alguien en su casa los estaba esperando, que tenían una esposa, que tenían hijos, que tenían un hogar que los estaban esperando. Esos hombres fueron los que pelearon con más fuerza para sobrevivir y llegar a su casa, porque tenían un propósito de vida. El resto no tenían a nadie que los esperara en casa, no tenían familia, entonces se dejaban morir emocionalmente y perdían. Muchas veces tus emociones te ganan en la vida porque no tenés un propósito de vida, porque no has conocido el por qué vivís, el por qué respirás, el qué te espera mañana. Cuando no tenés un propósito de vida, no sabes hacia dónde ir y las emociones de tu corazón te terminan ganando. Cuando no tenés una promesa de la cual tomarte y pelear por ella, no hay nada que te motive a seguir. Y tus emociones te terminan matando. Pero Dios tiene un propósito de vida. Isaías 61 dice, el Señor me ha ungido para sanar al quebrantado, para liberar al cautivo, para llevar salvación. Ese debería ser tu propósito de vida. El mío, el nuestro, como iglesia, es mirar al necesitado. Y así como un día el Señor se me reveló y me dio salvación, poder llevar a ese Dios, a aquel que está hoy desesperado. Ese tendría que ser tu propósito de vida. Y solo quiero cerrarte con esto. Habacuc 3:2. Tardará un poco en cumplirse la promesa que Dios te dio, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Muchas veces tus emociones te ganan porque estás cansado de esperar y no ver el cumplimiento de la promesa. Muchas veces tus emociones te han ganado la batalla porque te cansaste de esperar, porque te pasaron los años, te pasaron los días, pasaron las horas y no vistes. Pero Dios te dice, yo sé que se está haciendo esperar, pero tranquilo, porque yo lo que digo lo cumplo. Yo soy un Dios que si prometió lo cumple. Espera un poco más, aguanta un poco más, porque la promesa va a llegar a su cumplimiento. Tené la promesa en la mira, poné tus ojos en el objetivo, en lo que Dios dijo que va a hacer, y eso te va a dar vida.